Buenos días, mis hermanos. Y pueden acompañarme. Hoy vamos a seguir nuestro estudio, nuestras predicaciones de Primera de Samuel. Ya vamos en el capítulo 30. Primera de Samuel 30. Y aunque en esta historia, en estos capítulos de Primera de Samuel hay dos personajes que se manejan bastante. Últimamente hemos estado hablando mayormente de alguien de David, ¿sí? Pero hay otro personaje que es Saúl, ¿sí? Que fue el primer rey de Israel, que no tomó muy buenas decisiones y Dios lo desaprobó como rey. Imagínense que Dios lo desapruebe a uno, ¿sí? Pero David, en los últimos tres capítulos que hemos visto, pues no es que ha estado portándose tan bien que digamos. Entonces si empezamos a poner todo en una balanza, pues uno dice, pues David tampoco tenía, o más bien David tenía también, dicen por ahí el dicho, ¿cómo se dice? Rabo de paja. Es decir, él también tenía sus debilidades, él también tenía sus pecados por ahí, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿en qué momento Dios lo desaprueba a uno? ¿En qué momento Dios le dice hasta acá? ¿Sí? Yo me acuerdo en el colegio, el chismógrafo, por ahí se rían, algunos sí se acuerdan, pero inclusive aún hoy en día en las empresas hacen como una especie de chismógrafo porque cogen, no sé, si ustedes en su empresa han tenido como una jornada de entrenamiento, jornada lúdica, jornada, no sé, pedagógica en el caso de los profesores, ¿sí? Y a veces ponen a alguien que diga, usted haga una lúdica, una actividad. Y una de las que siempre hacen es que coja un papel y ponga ahí su nombre. Entonces, Wilmer Urrego. Entonces vamos a pasar ese papel por todo lado. Entonces el papel que dice Wilmer Urrego, se lo vamos a pasar a cada uno de ustedes. Y ustedes le van a escribir algo bonito a Wilmer. Sí, entonces es amable. Así uno a duras penas en la empresa lo saluda. Entonces uno dice, pues es amable, es compañerista, es cordial. Tiene barba. Y antes no tenía barba. Elías también tiene barba. Me dice, barba. Pero digamos que alguien que lo conozca a uno en serio, le escriba algo, pero malo. Sí, entonces, no sé, mi esposa escriba todo lo que hago en ese papel. Sí. Pero incluso mi esposa hay muchas cosas, ella no conoce muchos de mis pensamientos, ella no conoce mucho de lo que hay en mi corazón, malo, enfocándome en lo malo. Sí, tampoco voy a decir que es una persona terrible, tal vez normal, como muchos de ustedes. Pero supongamos que Dios, leemos la hojita a Dios, vamos a poner lo malo, y empiece una lista. Don Mauro en la reflexión habla de nuestras debilidades. Sí, que el Señor se compadece de nuestras debilidades, porque todos somos débiles, decir que no es mentira. Pero imagínense que haya esa lista por ahí y Dios la escriba en mi papel, y no solo eso, sino que Iván la escriba ahí y la proyecte acá y todos la vean. ¿Sí? Muchos dirían, no sé, o sea, voy a poner un ejemplo en general, sí, tampoco voy a decir que soy la peor persona de este mundo, pero ¿qué tal leyendo eso? Leyendo mis pensamientos. Usted vea lo que Wilmer piensa y todo eso. Muchos podrían decir, uy, de pronto Wilmer no es creyente. Imagínense, o que miremos la vida de cada uno de ustedes así. ¿Qué tal alguien diga, uy, pero entonces don Mauricio no es creyente? Entonces Andrés no es creyente. Iván no es creyente. Sí, porque pues personas nos estaríamos juzgando los unos a los otros, ¿cierto? Si lo dejamos así. Y yo recuerdo uno de los predicadores invitados ha sido Edwin, se llama, y él decía, bueno, podemos juzgar a Saúl y decir, no, es que él no es creyente, pero también podríamos juzgar a David hasta este punto, porque hoy vamos a mirar algo que nos alienta y decir, uy, pero es que David no es creyente. Por ahí dicen, bueno, entonces en estos capítulos que estábamos viendo, David, el que Dios iba a escoger para futuro rey del pueblo de Israel, ¿dónde estaba? Con los enemigos de Israel, ¿sí? Estaba con los enemigos del pueblo de Dios, ahí metido,
en yugo desigual, haciendo las cosas mal, tomando malas decisiones. Por ahí hay un dicho, ¿sí?, que el enemigo de mi enemigo, pues es mi amigo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero acá, digamos que eso lo está diciendo Dios, pero mira, David dice, no, él es el amigo de mi enemigo. Entonces, ¿él es qué? Otro enemigo tal vez. O sea, David estaba en una situación bastante poco sensata delante del Señor. Estaba juntándose con los enemigos de Dios, ¿sí? Y lo peor de todo, bueno, no sé si lo peor de todo, pero sí, le estaba yendo bien. Le estaba yendo bien. Pero podríamos decir, pobre David, cuando estaba con el pueblo de Dios, con lo que debía estar, pues lo perseguían, le iban a... Si el rey Saúl lo encontraba, lo iba a matar. Pues pobrecito, ¿no? Pues podemos echarle la culpa a eso, ¿no? Trayéndolo al 2026, ¿sí? David en la iglesia. Es que no lo miraron bien, no lo saludaban, pobrecito. Es que la gente habla mal de David, pobre. Entonces pues le tocó irse de la iglesia, ¿cierto? Pues se justifica. Y se apartó del Señor, David. ¿Sí? Recuerdo que estábamos leyendo con los niños la parte de Daniel 5, no es necesario que lo busquemos, de un rey. Un rey que se llamaba Belsasar, que lo mismo pasó. Llegó y Dios le puso un mensaje así en el muro. Sí, él no sabía qué decía ese mensaje, no lo vamos a buscar, pero llega Daniel el profeta y lo tradujo porque Dios le mostró la respuesta. Dijo, es que usted fue medido, sus obras fueron medidas y hasta aquí fue. Y quedó reprobado. Sí, entonces digamos, ven lo mismo, ven su chismógrafo que Dios pone ahí, sus debilidades, y muchos van a decir, uy, él quedó rajado. Aquí David va, el rey David va, el futuro rey David va rajado. ¿Será que él estaba reprobado? ¿Será que él estaba reprobado? Y a veces puede pasar hoy en día, ¿no? Hay hermanos que hablamos como todos los hermanos somos débiles, debemos hablar eso con misericordia, tal vez, poniéndonos en el lugar del otro, ¿no? Pero el hermano empezó a pecar y siguió en pecado y se apartó de la iglesia, se dejó de congregar y bueno, X o Y pecado, pero siguió en su pecado, pero hasta le siguió yendo bien y por un par de años no se supo más del hermano y cada vez que alguien, ¿y cómo sigue? No, en la misma. Así estaba David, ¿sí? Pero a veces pasan cosas. Uno dice, a veces yo digo una cosa, si él es creyente, él vuelve, la persona vuelve. No necesariamente a esa iglesia, de pronto a otra iglesia, pero él vuelve a los caminos del Señor. Hay gente que se aparta muchos años y la gente empieza a decir, no, él nunca fue salvo. No sabemos si sí lo fue o no lo fue. Pero si sí lo fue, el Señor se va a encargar, ¿sí? Y el Señor lo trae, ¿sí? Porque somos sus hijos. Y aquí David, independientemente de lo que él hiciera, él era un hijo de Dios. Y lo que decía el hermano que nos explicaba, pues con Saúl que hay todavía la expectativa, no sabemos, yo no sé, ¿sí? Y van a ver, bueno, ahorita vamos a esa parte, pero pues aquí estamos con un David que se aparta de Dios, pero que aparte de eso todo le va bien con los filisteos, porque él estaba con los filisteos, tenía amigos, este rey era, uno de los reyes de los filisteos era amigo suyo, y lo tenía en buena posición, inclusive le había dado un lugar donde él podría vivir seguro, que se llamaba Siclag. Ahí él tenía a sus hombres, 600 hombres que podían vivir ahí tranquilos, sus esposas, sus hijos, pues le estaba yendo como bien, le estaba yendo como mejor que con los del pueblo de Dios. Sí, pues ¿quién no? Sí, pues, pero vamos a mirar qué pasó
en los primeros versículos del capítulo 30 de Primera de Samuel. Vamos a leer del 1 al 5. Entonces este es el Hijo de Dios que está apartado, el Hijo de Dios que ha tomado malas decisiones y el Hijo de Dios que sigue terco en su camino fuera de la voluntad de Dios. Entonces dice, había terminado el capítulo anterior que David, juntado con los enemigos de Dios, iba a ir a una guerra. ¿Sí? Y una de las personas de allí, el que iba pasando revista, nos explicaba, ¿qué fue? Hace 8 días. Dijo, no, esos son judíos, ¿qué tal nos hagan algo? Devuélvanlos. Y David, pues, ¿sí? Se volvió a su casa. Pero pues iba bien, no pasaba nada. Y de ahí donde estaba, a su casa, eran 3 días de camino. De pronto en flota, en bus, en avión, no, le tocaba. Bueno, algunos a caballo, me imagino, pero muchos a pie. ¿Quién ha caminado 3 días? Yo no sé. Pues con descansitos, me imagino. Entonces, finalmente, David llega, porque lo devolvieron, llega a su pueblo, a su casa. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al 3er día, los de Amelec, otro pueblo enemigo, diferente, había invadido Negev. Este era el área, la región. Negev era una región, ¿sí? Ya Siclag, ahí era donde estaba. Ese era el pueblo de David, la casa de David, Siclag, dentro del territorio de los filisteos, ¿sí? Y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie había dado muerte, sino se los había llevado al seguir su camino. Y qué sorpresa que se lleva David. Llega a su pueblo y todo quemado. Las mujeres, los niños, tal vez los ancianos, los que no habían ido a la guerra, se los habían llevado con ellos. Y a veces ese fue el espere David de Dios. Hasta acá, Dios puso la raya en la vida de David. Y esto era la disciplina, y es lo que vamos a hablar hoy. La disciplina del Padre. El Señor nos disciplina. Debo aclarar de entrada, cada vez que nos pase algo malo, no quiere decir que estamos haciendo algo malo. ¿Sí? Tampoco ese es el mensaje de hoy. Si le pasó algo malo, quiere decir que Dios lo tuvo que disciplinar. No, pero a veces sí. Sí, a veces hay pruebas porque el Señor pues está probando, está formando cosas en tu vida, es normal. También hay pruebas porque vivimos en un mundo con pruebas, con cosas malas que pasan todos los días, pero hay ciertas pruebas, y este es lo que pasó acá, que pone Dios, o que Dios permite para poner un límite. Hasta aquí llegaste, David. Hasta aquí llega tu rebeldía. Te voy a afinar, te voy a disciplinar, ¿sí? Yo tengo un pequeño problema, y es que cuando Ezequiel y Elías están juntos, yo me enredo con los nombres, ya la edad yo creo. Y yo le digo a Elías, Ezequiel, ¿sí? No sé. Entonces, si los dos están haciendo algo malo, ¿a quién reprendo yo? ¿A Ezequiel o a Elías? A Elías. No, Elías es el mío. Sí, a mí me pasa lo mismo. No, Ezequiel no, porque él es el de Marcos. Entonces, cuando están los dos, a veces nos reunimos y pelean, pues yo cojo a Ezequiel y Marcos. Yo cojo a Elías y Marcos a Ezequiel y dice, no hagas eso. Pero a veces se me sale la confusión y digo, Ezequiel, pero estoy hablando desde Elías. ¿Sí? Yo no debo corregir al hijo del otro, ¿no? Yo debo corregir a mi hijo. ¿Sí? Y eso, pues, aunque esta situación estaba terrible, después de 3 días de camino, venir a su pueblo y ver todo quemado, lo perdieron todo. Se llevaron a sus esposas, a sus hijos, ¿sí? Pero pues ahí Dios estaba haciendo o efectuando disciplina, ¿sí?
Versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí estaba quemada, perdón, eso ya lo habíamos leído, bueno, sí, y sus hijos e hijas también han sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. La disciplina del Señor produce dolor. Si él no va a hacer algo que les gusta, yo no voy a premiar a Elías cuando hace algo bueno, cuando hace algo malo. Yo no lo premio, yo lo castigo. Y lo castigo con algo que le guste, no, que le desagrade, que le cause algún tipo de malestar, dolor, no sé. ¿Sí? Si usted le da varita a su hijo, pues sería la varita. O si no, no sé, siéntese ahí o le quita un juguete. Algo que le cause tristeza. Y así es Dios con nosotros como nuestros hijos, como sus hijos. ¿Sí? Cuando nos apartamos del Señor, el Señor llega a un punto y dice hasta acá y hace algo que nos va a causar dolor. Pero esas cositas nos van a despertar también. 5. Bueno, vamos a la mitad del 4. Dice, y lloraron, ahí me detuve. ¿Cuánto sería el dolor de David y esos hombres? Dice, lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. David y los hombres tenían un dolor muy grande. La disciplina del Señor fue bastante grande. Y lloraron hasta que no tenían más fuerzas. Yo no sé si ustedes han llorado hasta no tener más fuerzas, pero eso suena bastante doloroso. ¿Sí? Las dos mujeres de David, tenía dos esposas, Ahinoam y Ahinoam Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Entonces cuando un hermano se desvía tal vez de la voluntad del Señor, espere, ore mi hermano, no empiece a juzgar si fue cristiano, si no fue creyente, si tal vez fue un hipócrita, no sé. Ore por el hermano, porque si es un hijo de Dios, el Señor lo va a traer de nuevo al rebaño. ¿Por las buenas o por las malas, Elías? Sí, así es. O me hace caso o me hace caso. Pero detrás de eso hay algo muy bueno. ¿Sí? Es que eso es una prueba de que somos sus hijos. Si el hijo de ustedes, no Elías, él hace algo malo, yo digo, ay, ese niño, mire cómo se porta, uy, pero pues yo no hago nada más. Sí, hasta ahí, uy. Pero pues ahí van a ustedes con sus hijos. Ustedes son los que se preocupan y dicen, uy, no, yo no puedo permitir que mi hijo sea así. Y lo educa, y a veces toca duro, y a veces toca, así no les guste, fuerte. Sí. A mí me gustaría jugar todo el día con Elías, consentirlo, con Natalie y todo eso, porque uno la ve así juiciosita, pero a veces toca. A veces de hora yo decimos no sabemos qué hacer. Hicimos esto, hacemos lo otro, maromas de todo, no, sí, castigo allí, castigo, no tomes. Y no sabemos, la disciplina es algo que también uno de padre pues no le agrada, pero hay que hacerlo. Y en Hebreos, hablando de la disciplina y eso, pero pues obviamente nos preocupa y la implementamos porque somos sus papás. Y qué bueno, ¿no? Que aunque el Señor nos disciplina, es una prueba de que somos sus hijos. Sí, es que el Señor no nos va a dejar en paz en el buen sentido de la palabra. Es que el Señor no nos va a dejar, mire, sabe que usted para mí ya no es mi hijo por lo que hizo. De pronto hay papás que dicen eso, pero Dios nunca. Usted ya dejó de ser mi hijo. Usted puede hacer lo más terrible que haga en su vida, pero siempre va a ser el hijo de Dios. Y ¡pa! Sí, Hebreos 12, de 5 al 11, creo que está ahí. No sé, busquémoslo. Hebreos 12, de 5 al 11, muchos de pronto ya lo conocen, este pasaje, que dice que no menospreciemos la disciplina del Señor. Hebreos 12, del 5 al 11, dice, y habéis ya olvidado la exhortación como a hijos, se os dirige diciendo, esto va a los hijos, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes
cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama. Si tú has sentido que el Señor te ha disciplinado, alégrate porque el Señor te ama. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Démoslo hasta ahí, no es necesario extendernos al otro, pero Dios al que ama y al que es su hijo, disciplina. Y aquí el Señor amaba a David y lo disciplinó. Y no solo el problema era que estaban llorando, o sea, lo que estaba pasando, pero a David se le empezó a venir más problemas encima. Siempre tengamos ahí el primera de Samuel 30, tengamos en cuenta eso. O sea, tras de que él había llorado por el pueblo, por los hijos, por las esposas, versículo 6, y David se angustió mucho, porque el pueblo empezaron a hablar entre ellos de apedrearlo. Vamos a coger a David a piedra acá y lo vamos a matar a piedra. Porque pues imagínense, él es el que nos lidera y miren lo que pasó, es culpa de él. ¿Sí? Empezaron a echar la culpa de todo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, se querían desquitar con alguien. Cada uno por sus hijos y sus hijas. Nos fuimos a hacerle caso a David, nos fuimos por allá y dejamos el pueblo solo y miren lo que pasó. Pero la disciplina del Señor busca despertarnos. Y aquí David despierta. ¿Sí? Más David, súper importante. Esa es la parte más importante del capítulo. A veces me voy a enfocar mucho en la primera parte, así que si llevo ya harto tiempo y apenas voy comenzando, tranquilo. Esa es la parte principal. ¿Sí? Y David se fortaleció en Jehová su Dios. Antiguamente David, como decía, estaba bien, estaba fortalecido en su amigo el rey de los filisteos. Estaba fortalecido en lo que él podía hacer, también como guerrero ahí con sus amigos filisteos. Pero aquí se dio cuenta que debía fortalecerse en Jehová su Dios. Y en la disciplina también está el perdón. También está el volver a empezar con el Señor. ¿Sí? La restauración es la palabra clave. Y aquí David se restauró, su relación se restauró con el Señor. Si fue por algo tan terrible, gloria a Dios por eso. ¿Sí? A veces cuando uno está en la prueba, en la disciplina, pues no se siente chévere, pero cuando uno mira atrás, dice, si Dios no me hubiera despertado, seguiría en mi error. Y le cambia a David toda la perspectiva desde este momento. ¿Sí? Cuando le pasa a uno algo malo como hijo de Dios, el Espíritu Santo lo convence a uno de pecado. Y uno se tiene que dar cuenta. Mientras que el mundo puede seguir como si nada le hubiera pasado, porque no son los hijos de Dios. Tú dices, pero es que esta persona ni cree en Dios, es malo, no sé, alguien en su empresa, no sé, alguien que usted conozca, y todo le va bien. Pues no crea que le está yendo bien al pobre, ¿sí? Porque no es un hijo de Dios, porque Dios no lo ama. Romanos 1, 21 al 32. En este pasaje, a veces decimos como que, uy, sí, Dios como que no me deja en paz. Medio hago algo y me sale mal todo lo que hago preciso. ¿Qué pasa con la gente que no es hija del Señor? Romanos 1, 21 al 32 o 21 en adelante dice, primero nos dice que al que ama Dios disciplina, pero miren, a los que no conocen al Señor, o los que conocieron y realmente no le creyeron, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Cada vez el mundo piensa que lo malo que hace es bueno, y eso es lo que está hablando ese pasaje.
Profesando ser sabios, se hicieron necios. Lo que el mundo ahorita llama sabio es pecado delante del Señor. Como pecados sexuales, abortos, cosas así. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Aquí está hablando de la idolatría. Por lo cual también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí que dice que Dios los disciplinó y los despertó, no dijo que los entregó. Bueno, siga haciendo eso, algún día va a haber. Más adelante en el 26 dice después lo mismo. Por esto Dios los entregó de nuevo a pasiones vergonzosas. Para no leer todo, a ver, tarara. Y aquí da varios ejemplos. 32. Quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Pero es que a ellos sí les sigue yendo bien. Y como que disfrutan la vida más que uno de cristiano, uno ahí lleno de no haga esto, no haga lo otro. No. El papá ahí encima de uno. Pero ellos se sienten como más libres. Pero pues eso no es bueno, según la palabra del Señor. 1 Timoteo 4, del 1 al 3. 1 Timoteo 4, del 1 al 3, hablando un poquito de lo mismo. Entonces, cuando estemos siendo reprendidos, cuando no nos salgan bien las cosas, por culpa de una mala decisión, por culpa de nuestro pecado, pues detrás de eso alegrémonos, porque tenemos un Padre que no se rinde con nosotros. 1 Timoteo 4, del 1 al 3, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Ese pedacito. Entonces, también, ¿qué pasa con esas personas que no creen en Dios? Su conciencia queda cauterizada. ¿Sabe qué es cauterizar? Quemar. Eso es cauterizar, quemar algo. ¿Sí? Dicen que la quemadura que menos duele es la de, ¿cuántos grados hay de quemadura? 4, la última, es la que menos duele. ¿Saben por qué? Porque ya hasta el nervio se quemó, eso no se siente nada. Sí, lo mismo, cauterizar la conciencia es que quedó tan quemada que ya no hay conciencia, quedó, no sirve, no se siente, no siente nada. Pero, bueno, dice, no, pero pues yo veo también gente que toma malas decisiones y pues su vida tampoco es que sea tan chévere. ¿Sí? Y también la palabra de Dios nos habla de la tristeza de este mundo. Hay gente que no le va tan bien, que no son hijos de Dios, pero ¿qué pasa con la tristeza de estos pobres personas? 2 Corintios 7 al 10. Sí, no a todos le va bien, yo conozco gente que le va mal, pobrecitos, si no creen en Dios. Pues pobrecitos, ¿no? Tengamos misericordia de esas personas. Porque en el mundo también hay tristeza. ¿Y qué pasa con esta tristeza? 7:10, 2 Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza que según Dios, esa que Dios le causó a David, produce arrepentimiento para salvación. Qué bueno, ¿no? De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza, o sea, no hay que arrepentirse de ese dolor. O sea, no fue en vano ese dolor. Pero la tristeza de este mundo produce muerte y el mundo ahorita jala a nuestros jóvenes a que se suiciden, a que para qué vivir esta vida, ¿sí? Mientras que Dios cuando nos causa tristeza es para fortalecernos y darnos algo bueno. Entonces ya David dice que se fortaleció en Jehová, se fortaleció en el Señor. Y no solo eso, sino que más adelante, volvamos de nuevo al capítulo 30, versículos 7 y 8.
Entonces ya David se dio cuenta y volvió su corazón a Dios. ¿Sí? Y aquí algo chévere dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Imelec. Con este sacerdote era que David consultaba a Dios. Entonces empezó David a buscar otra vez la voluntad del Señor. Dejó de hacer su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Dijo, yo te ruego que me acerques el efod. El efod eran unas piedras con las cuales ellos consultaban a Dios. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, entonces se habían llevado estos amelitas, se habían llevado a su gente, habían quemado a su pueblo. Entonces, ¿qué hago? ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Entonces ahí sí ya David dejó de decir, no, voy a primero consultar a Dios a ver el que me dice. ¿Y qué pasa cuando uno está bravo con alguien? ¿Ah? No le quiere hablar, uno que le va a querer hablar a esa persona. Yo cuando estoy enfadado, yo no quiero hablar. Es algo que mi esposa y yo tenemos, una de las cosas que somos muy diferentes. Cuando tenemos un inconveniente, ella quiere hablar. Y yo no quiero hablar. No quiero hablar ahorita. Pero aquí, David consulta al Señor. Y ese pedacito que sigue después de las preguntas. Y él, hablando de Dios, le dijo. Entonces, el Señor, Jehová, respondió a David cuando se le pasó la piedra. No, espere. ¿Ahora sí me busca? No es que estamos, ¿ahora sí me busca? Pues no. Pero ustedes recuerdan que Saúl consultó a Dios de una manera equivocada, ¿no? Cuando pasó lo de que consultó a una bruja. ¿Y Dios le contestó? No, pues ahí yo no sé, ahí yo di lo que decía a mí el hermano Edwin cuando predicaba. Ahí sí, a mí cuando pensamos de Saúl, yo no sé qué tan salvo sería, porque el Señor no le contestó, mientras que a David le contestó de una vez. El Señor no es como nosotros, no, ahorita no me venga a hablar, no, ahorita no quiero hablar con usted, estoy bravo. El Señor dijo, cuando venimos arrepentidos delante del Señor, es una de las mejores cosas que podemos hacer, arrepentirnos delante del Señor, y el Señor nos va a acoger. En Apocalipsis no lo tenemos que buscar, hay un versículo muy famoso de Apocalipsis 3:20, no es necesario que lo busquen, que mucha gente lo usa para evangelizar, pero alguien decía, no, eso es para creyentes. Yo estoy a la puerta y llamo. Dios, así como creyentes, si nos apartamos, Dios llama. ¿Qué debemos hacer? Abrir la puerta y cenar con el Señor. Qué bonito que aquí el Señor fue, por medio de esta circunstancia, el que estaba tocando la puerta a David, el que le estaba llamando la atención. ¿Y cómo no iba a recibir a David en oración? ¿Cómo no iba a recibir a David a pesar de su pecado? Y el mismo Señor Jesús decía que el que viene a mí yo no lo echo fuera. ¿Sí? Y le responde el Señor a David, síguelos. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y aquí ya está David de nuevo andando con el Señor, con su relación con el Señor restablecida, todavía con las consecuencias del pecado, porque tenía que ir allá a luchar con estas personas. 9. Y partió pues David y los 600 hombres que con él estaban, y llegando hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, David siguió adelante con 400 hombres. Habían 600, y imagínense esto, ¿no? Venían de caminar 3 días, de llorar hasta que no tenían más fuerzas, y después de una vez les toca ir a pelear. Y hubo 200 de esos hombres que, dice acá, no pudieron, ¿sí? Donde se quedaron algunos, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron, no quisieron, no dice ahí, les dio pereza, no dice ahí, no tenían fuerzas, ya no podían pasar más allá de este lugar, ¿sí?
Y después, entonces tenemos este grupo de 200 hombres rendidos hasta acá. Y después dice, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. O sea, lo trataron bien. Y le dijeron también, le dieron un pedazo de masa de higos secos de brevas y frutica le dieron. Y 2 racimos de pasa, lo seguían tratando bien. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, se fortaleció este hombre, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Miren quién es este hombre al cual David trató de esa manera. Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita. Los amalecitas eran los que habían atacado a su pueblo. Y en camino de vuelta habían dejado a este hombre atrás porque él también estaba enfermo. Entonces dijeron, no, usted se queda ahí, lo dejaron a su suerte. Pero David tuvo misericordia con este enemigo prácticamente. Él seguramente estuvo ahí atacando y quemando casas. Y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte de Negev, pues le estaba contando lo que hicieron, que es de los de Cereteos y de Judá, y al Negev y a Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Mira, él está contando todo lo que habían hecho. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Y al principio del 16 dice, lo llevó pues, sí, y lo llevó. Sí, ahí voy a parar. Y David dijo, ay, o sea, le doy de comer, lo tengo ahí bien cuidadito. ¿Y usted fue de los que me hicieron eso? David hubiera tenido el derecho de acabar con su vida de una vez. Pero este era otro David. Este era un David que consultaba ahora la voluntad del Señor. Este era un David que a esos 200, no, ustedes se van con nosotros, no importa si nos toque arrastrarlos hasta allá. Tuvo misericordia con los 200 que no pudieron seguir. Y con este egipcio que le había hecho, o había sido parte de los que habían hecho este daño. Porque David entendía algo, que con la misma consolación, no es necesario que lo busquemos, que hemos sido consolados nosotros, con el mismo perdón, dice 1 Corintios 1, no es necesario que lo busquemos, con ese perdón que recibimos nosotros, con esa consolación que nosotros recibimos como hijos de Dios, debemos consolar a los demás. Y a veces con mi esposa, o sea, bueno, ahorita que soy nuevo en la paternidad, eso es como, hay una línea acá que es ser papá perfecto y uno va así, ¿cierto? Porque uno a veces dice, o lo estoy consintiendo mucho, o entonces no lo va a consentir más, o ya me estoy pasando. Todo no, todo castigo. Entonces uno está así como que, ¿qué hago? Y a veces cuando estoy de este lado tengo que acordarme que el Señor es paciente conmigo. Porque a veces uno no es paciente porque es que no entiende. ¿Cierto? Papás se ríen, los que no son papás. Ay, tan malo con los niños. Mi madre, voy a echarle ahí. Mírenla, ya está. Cuando llegaron los hijos, yo le decía, no, mamá, voy a poner un ejemplo. No es que Elías hace tal. No, tú lo miras y le dices, Elías, no hagas eso. Y ya. ¿Sí? Pero mi madrecita ahora nos está ayudando unos días, cuidándolos, y ahí sí ya le cambió la estrategia, ya no sabe tampoco. No, pero ellos son juiciosos. Ustedes saben. Pero así yo me tengo que acordar, cuando juzgo a alguien más, cuando miro la vida de alguien más, de mis hijos, tal vez de mi esposa, de mi hermano, que el Señor es bastante paciente y misericordioso conmigo. ¿Qué derecho me da a mí de ser duro con alguien más? No alcahueta, tampoco ir al otro lado, ¿no? Entonces ya tenemos aquí un David que estaba siendo bastante compasivo. Entonces versículo 16, y lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados, entonces los ve allí
a estos, los encontró a aquellos que habían destruido su pueblo, se había llevado su gente, sus mujeres. 17, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde. 18, voy a leer así pedacitos porque está largo. Y libró David, esta parte es más rápida, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. David recuperó absolutamente todo. En la parte anterior, ustedes recuerdan que cuando hablaba de los primeros versículos, que llegaron los amalecitas y se llevaron a todos, ahí decían que a ninguno asesinaron. Y aquí David, 18, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. 19, y no les faltó cosa alguna. ¿Será que algún niño por ahí se les enfermó en el camino y se murió? No. ¿Será que de un porrazo mataron a alguien por accidente? No. Y no les faltó cosa alguna, ni chiquita ni grande, así de los hijos como de las hijas, de lo que se robaron y de todas las cosas que les había tomado, todo lo recuperó David. Uno dice, uy, pero Dios es como muy bueno. Sí, o sea, al final David no pagó nada por lo que había hecho, mire, recuperó absolutamente todo, pero eso es un mal pensar también. Dios es misericordioso con nosotros, así hayamos hecho cosas malas. Ah, no, pero tan fresco David, pues no pagó al final nada. No, que sufra más, por lo menos un niño, no sé. Sí. Pero no, el Señor también es misericordioso y a veces cuando nos arrepentimos delante del Señor, el Señor nos empieza a bendecir. Sí, nos restaura y quedamos otra vez bien. Uy, pero usted, sí, no importa. A veces queremos como esa venganza, como que toda la vida sufra usted por lo que hizo. Así no es el Señor. O no lo fue con David. Pero no solo eso. Versículo 20. Tomó David también, o sea, no solo recuperó todo, el 100%, tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David, también se ganó un botín. Y vamos a mirar que no era, o sea, ellos tenían muchas posesiones, seguramente que se habían robado de todos esos lugares donde habían sitiado. O sea, David recuperó el 100% y tendría tal vez un 400, 500, 600% más de lo que había perdido. ¿Saben cómo se llama eso? Restauración del Señor. Puede que no sea DMG, no. Puede que no sea lo material, pero a veces después de que cometemos un error y el Señor nos disciplina, nuestra vida cambia espiritualmente para mucho mejor que antes. Cuando tal vez estábamos blanditos, cuando tal vez no tomábamos las cosas en serio, después de eso, uy, ¿qué pasó con este hermano? Después de que se desvió, después de que fue tan rebelde, mírelo, ya predica, uy, está serio en las cosas. Y le gana a uno y uno queda ahí todo inmaduro. Sí, porque uno no, sí. Y el Señor no solo le recuperó todo a David, sino le dio al Señor mucho más. Y al final del capítulo vamos a mirar que tanto le dio David que él empezó a repartir de ese botín a los pueblos de los judíos que lo habían ayudado cuando él estaba escapando de Saúl. Sí, no les envió una chocolatina, no les envió una postal. Parte del botín, era mucho el botín que el Señor le había dado. Y eso me acuerda mucho a la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? Este hijo que había gastado las riquezas del padre, que se arrepiente y vuelve a donde el padre, que es la historia del padre más que del hijo pródigo. Y él no dice, bueno, lo perdono y ahora va a ser mi siervo. No, lo viste, le hace una fiesta, le mata un corderito. Y es más, el hermano dice, no, yo todo juicioso y a mí no me han dado eso. Así es el Señor. Cuando aprendemos de nuestros errores, el Señor a veces nos da mucho más de lo que teníamos antes. Entonces ganaron, entonces se devolvieron no solo con todo lo que habían perdido, sino con mucho más. Se devuelve David totalmente restablecido. 22. Entonces
Recuerden, un grupo se había quedado en el camino, entonces fueron los primeros que ellos se encontraron de vuelta. Versículo 22. Entonces todos los malos y perversos en el grupo de David, había gente mala y perversa. ¿Será que en nuestras iglesias puede haber gente mala y perversa? Uy, no sé, no voy a responder eso, pero ahí dejo esa inquietud. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? Mientras David había tenido misericordia con ellos, ellos no habían tenido misericordia con esos 200 hombres. ¿Por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín, porque hemos quitado del botín que hemos quitado, sino cada uno con su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso. Este era el David que yo hablaba, que entendía esa misericordia, esa gracia que había recibido del Señor y la estaba dando a los demás. ¿Quién nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores? Yo siempre tengo problemas con esas palabras largas. Que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Aquí está hablando de Dios mismo. ¿Quién nos permitió ganar si no fue el Señor? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla de los 400, así ha de ser. Ellos deben recibir la misma parte de los que se quedan con el bagaje, con el equipaje. Les tocará igual. Desde aquel día en adelante fue puesto por el rey y ordenanza en Israel hasta hoy. Entonces yo les decía a mis hermanos, ese hermano que se aparta, pues no lo juzguemos. Puede que todavía sea un hijo de Dios, está cometiendo errores, seguramente como nosotros también. Pero pilas con los hermanos que causan división. Resulta, no lo tengo acá, no busqué, me acabo de acordar. Cuando el Nuevo Testamento habla de expulsar personas de la iglesia, estaba hablando de un hombre que había cometido adulterio. No sé si recuerdan más o menos esa historia. Pero también Pablo dice que el que cometiere división en la iglesia, para afuera. O sea, puede haber gente en nuestras iglesias malvadas. ¿Y cómo pues que quieran causar división? Esa puede ser una pista de quienes están en nosotros. No, ojalá que no. Es lo bueno de las iglesias pequeñas, no es fácil. Sí, que no tienen misericordia del hermano, que lo juzgan con vara de hierro. Pilas con esos hermanos. Y pilas de caer en ese error, como yo les decía antes, ¿no? Yo me tengo que acordar lo misericordioso que el Señor es conmigo. Y la última parte era lo que yo les decía, que finalmente llegan al pueblo de nuevo de ¿cómo se llama? Ziklag. Entonces David había tenido misericordia con esos 200 que habían quedado, había tenido misericordia con este egipcio que había sido parte de los que habían destruido su pueblo. Y después en esos últimos versículos que no vamos a leer, él empieza lo que les decía, a repartir ese botín a las personas y a los pueblos, que cuando él estaba con Saúl, bueno, ahí en el pueblo de Israel, perseguido por Saúl, que le ayudaron en algún momento, él tuvo misericordia, se volvió una persona misericordiosa. ¿Por qué él era misericordioso? No, porque él recibió misericordia del Señor. Lo mismo, cuando juzguemos a alguien más, cuando seamos implacables con alguien más, acuérdense que el Señor tuvo misericordia con usted. Si usted no siente eso, pilas, puede que usted nunca, ¿qué tal? No fue salvo, nunca supo lo que era arrepentirse por sus pecados de pronto, ni pedir perdón por ellos. Ahí sí estaría más en peligro esa persona, ¿no? Y terminamos con Mateo 18. Mateo 18, un versículo muy sencillo. Cuando el Señor envía a sus discípulos, el 8 dice, sanad enfermos. Bueno, antes les decía cómo ir, predicar el evangelio,
cuando los encomienda, dice, sanar enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, y pone una razón. De gracia recibiste, entonces dad de gracia. Dos cosas importantes acá. Cuando somos débiles, porque lo seremos, en algún momento lo hemos sido, acudamos al Señor. El Señor nos va a responder de inmediato, como lo hizo con David. No seamos tercos en nuestro pecado. No seamos tercos en nuestras malas decisiones, porque entre más tiempo pasa, el pao es más duro. Sí, podemos llegar a situaciones de llorar hasta que las fuerzas se nos agoten. Pero el Señor va a restaurar nuestras vidas y va a ser mucho mejor que antes. Y el tercer punto, tengamos esa misma misericordia con los demás. Señor, gracias por que en David, cuando fue un buen rey, Señor, veíamos sombra de Jesús. También en sus malas decisiones vemos una sombra de nuestro pecado, Señor. En esta historia, Señor, plasmada en tu palabra, Señor, podemos aprender más que de David, de ti, Señor, de tu personalidad misericordiosa, Señor, que aborrece el pecado, pero que también es tardo para la ira y grande en misericordia. Que nos acordemos de esta palabra, Señor, con nuestro propio pecado y con el pecado del hermano. En el nombre de Jesús, amén.